Vivo en una pequeña ciudad alejada del resto del mundo. Estamos en la costa gris y tranquila de un mar olvidado. Vemos pocos viajeros y cualquiera que nazca aquí con algún tipo de ambición tiende a marcharse rápidamente. Mi pueblo no es el lugar al que pueden ir los sueños. Es un lugar tranquilo y solitario, sustentado por una exigua industria pesquera y poco más. No nos equivoquemos, no es un lugar especialmente infeliz. Los que decidimos quedarnos, hemos construido nuestras propias vidas. Nuestra comunidad es fuerte y está muy unida, pero no me hago ilusiones de que nuestra ciudad sea otra cosa que lo que es, un puerto pesquero tranquilo y sin pretensiones. Solo tenemos un residente del que alguien haya oído hablar, el difunto Olaf Bullstedt. Era el patriarca de una de las familias más antiguas y poderosas de nuestro pueblo. La suya era la mayor de las pequeñas empresas pesqueras que dominaban nuestra pequeña ciudad. Y hasta su muerte, hace 40 años, vivió en la casa Bullstad, a las afueras del pueblo. La casa Bullstad era una mansión grande y hermosa. El abuelo de Olafs, un hombre llamado Edvin Bullstad, la había construido supuestamente para su familia hacía generaciones. Realmente es una mansión espectacular, casi como un castillo o una catedral. Está situada en lo alto de una colina que domina la ciudad, con enormes torres que se elevan hacia el cielo. En lo alto de la más alta hay una única luz verde. Mi madre me dijo una vez que estaba ahí para que los aviones que volaban bajo no chocaran accidentalmente con la torre. Pero yo nunca había visto ningún avión por la zona hasta que llegó el propio Olaf. La familia Bullstad había vivido en esa casa, viendo prosperar nuestra ciudad. Según cuentan, los Bullstad no tenían nada especialmente malo. Olaf era un hombre generoso y respetable que había pasado su juventud en los barcos antes de hacerse cargo de la empresa. Se preocupaba por nuestra pequeña comunidad e hizo lo que pudo para que sus habitantes prosperaran. Su hijo, cuyo nombre desconozco, parecía menos interesado en mantener las tradiciones familiares de vivir en la casa Bullstad, aunque he oído diferentes versiones sobre cómo su hijo llegó a dejar atrás nuestro pequeño pueblo. Algunos dicen que se peleó con Olaf, otros dicen que quería labrarse un futuro en otro lugar. En cualquier caso, el resultado final es el mismo. Se marchó hace mucho tiempo, y cuando llegó el momento de heredar la empresa, eligió dirigirla desde cualquier rincón del mundo en el que decidiera vivir. Cuando Olaf murió, la casa Bullstad quedó desocupada, y en las décadas transcurridas desde entonces, ha permanecido vacía. Yo solía ser pescador, pero como muchos otros podrían decirte, el mar es algo violento y traicionero. Basta una mala decisión para acabar con tu vida o con la de los demás. Nuestro capitán había tomado una de esas decisiones. La tormenta nos sorprendió y en cuestión de minutos se nos echó encima. El muy testarudo intentó atravesarla y el barco volcó por su culpa. La mayoría fuimos recogidos por un pesquero cercano, pero a muchos no se nos volvió a ver. Amigos de toda la vida perdidos en el mar por la arrogancia de un hombre incompetente. Me rompí la pierna en el accidente y nunca se me curó del todo. Tal vez podría haber vuelto al agua con ella, pero perdí el gusto por la pesca. Aún era joven y tampoco tenía intención de morir joven. Pensé que podría haber otro empleo que me pusiera en mucho menos riesgo. Y así fue como acabé en casa de los Bullstad. Desde la muerte de Olaf Bullstad, la casa había sido mantenida por un hombre conocido como Isaac Jensen. El viejo Isaac era muy conocido en el pueblo. Tenía unos 70 años, barba blanca y una calva que cubría con una gorra. A menudo lo había visto antes en el pub local tomando una copa solo. Cuando me enteré de que buscaba a alguien más joven para ayudar en la casa Bullstad, pensé que ese tipo de trabajo podría ser el cambio que estaba buscando. Una noche me acerqué a él en el bar y le pregunté si podía sentarme. Me hizo un gesto con la cabeza y me señaló el sitio de enfrente. He oído que buscas ayuda en la casa Bullstad
Viejo amigo, le dije. Isaac se burló y esbozó una sonrisa cansada. Algo más que ayuda, respondió. Si estás aquí para ofrecerte, debes saber que se trata de un compromiso, no solo de un trabajo. Solo tengo tiempo y ganas de trabajar, respondí. E Isaac se me quedó mirando un momento antes de asentir. De acuerdo. Te he visto con otros pescadores. ¿Cómo te llamas, muchacho? Nikolai. Nikolai vino. Bueno, Nikolai, el trabajo para asegurar que la casa se mantenga se cobra su peaje después de un tiempo, y mis viejas articulaciones no pueden hacerlo por mucho tiempo. No es un trabajo para 2 hombres, así que no cuentes conmigo por mucho tiempo. Cuanto antes aprendas, antes me retiraré. ¿Buscas un sustituto? El anciano asintió. Solo tenemos unos pocos años en esta tierra, querido muchacho. Ya he trabajado lo mío. He renunciado a mi cuerpo, a mi juventud y a gran parte de mi vida a cambio de dinero. Ahora quiero disfrutar del tiempo que me queda. Tal vez no pases el resto de tus días trabajando en la casa Bullside, pero debes saber que pasarás años allí. ¿Está preparado para ello? La severidad de su tono me pareció un poco extraña. Era difícil entender exactamente lo que quería decir. Sin embargo, asentí con la cabeza. Estoy preparado, respondí. Entonces, déjame invitarte a una copa. Supongo que estarás disponible para empezar por la mañana. 5 de la mañana en punto. A las 5 en punto, repetí. El viejo Isaac sonrió, enseñándome sus dientes amarillentos. Bien hecho. Fiel a mi palabra, estaba en la casa Bullstad antes de las 5 de la mañana siguiente. Sentí en el estómago esa mezcla familiar de intimidación y excitación que acompaña a un nuevo trabajo. El viejo Isaac me estaba esperando cuando subí la colina. Vivía en una casita en el límite de la propiedad y me invitó a entrar a tomar un café mientras se ocupaba de los trámites burocráticos de mi nuevo empleo. Los contratos no eran nada que no hubiera visto antes cuando trabajaba en barcos pesqueros. Terminamos en 1 hora y empezó el verdadero trabajo. Después, el viejo Isaac me llevó por la casa. Primero fue el recorrido desde la posada exterior. Me mostró los jardines que había mantenido tanto en la parte delantera como en los patios traseros de la vieja casa. Eran sorprendentemente hermosos a pesar de que nadie vivía allí. Un testimonio del trabajo del viejo, supongo. La jardinería nunca me había gustado demasiado, pero supongo que podría aprender a amarla si me dieran tiempo y dinero. Las pequeñas cosas de la vida pueden hacerte feliz, dijo mientras recorríamos el jardín trasero. Un trabajo tranquilo como este no es precisamente animado. Los jardines no son gran cosa, pero me mantienen ocupado. Me levantan el ánimo. Puede que a ti te hagan lo mismo. Mientras decía eso, le sorprendí mirando una pequeña figura cerca de la parte trasera del jardín. Parecía una cruz plantada en la tierra. ¿Qué es?, le pregunté. El viejo Isaac guardó silencio un momento mientras miraba la cruz. Es una especie de monumento conmemorativo, dijo finalmente. Hubo una fuerte tormenta en el pueblo hace unos años, probablemente antes de tu época. Murió bastante gente. Olaf pidió que estuviera allí en su memoria cuando yo ya no esté. Puedes hacer lo que quieras con los jardines. Aunque espero que los sigas cuidando como yo, no lo espero. Ese marcador, sin embargo. Cuídalo bien, los muertos merecen su respeto. Le asentí con la cabeza, tomando nota en silencio para asegurarme de que se cuidaba el marcador. El viejo Isaac finalmente se apartó de mí. Vamos, te enseñaré el interior. El interior de la casa Bullstad estaba bien cuidado. Era demasiado limpio, como un museo o una maqueta. Estaba claro que nadie había vivido allí en décadas, pero el viejo Isaac al menos se había asegurado de que pareciera habitable. Las camas estaban hechas con sábanas razonablemente frescas. El suelo de mármol estaba fregado. Todo estaba limpio de polvo. El lugar estaba impecable. Puede que el joven señor Bullstad nunca vuelva aquí, pero por lo que paga, merece volver a una casa limpia. Mientras mantengas el lugar ordenado, será fácil de mantener.
He pasado más días en el jardín o cuidando el césped que aquí. Paso por aquí una vez a la semana o así, nunca más que eso. Es una pena que una casa tan bonita esté sin usar, dije. ¿Alguna vez el señor Volstad mencionó venderla? ¿Venderla?, repitió Isaac. Se burló. Dudo que lo hiciera. Esta casa pertenece a la familia Volstad. Es responsabilidad de la familia Volstad. No la venderán, eso te lo puedo prometer. Te llevaré a la torre. Es la habitación más importante de la casa. Sígame. El anciano me hizo un gesto y me condujo a unas escaleras del segundo piso. Subían en forma de espiral y conducían a una pequeña habitación redonda, con paredes de cristal tintado de verde. Apenas cabíamos los dos y apestaba aceite y humo. «Esta sería la torre», dijo Isaac, con un deje de reverencia en la voz. «Olaf Volstad me trajo aquí por primera vez cuando yo tenía tu edad, más o menos. Era muy exigente con esta pequeña luz. Tienes que asegurarte de que tiene mucho aceite, y cada noche, antes de ir a la ciudad, tienes que asegurarte de que está encendida. Nunca dejes que la luz se apague por la noche, muchacho. Ahora mismo, cuando es de día, debería estar bien. Puedes apagarla por las mañanas. Es mejor no malgastar el aceite, pero por la noche debe permanecer encendida en todo momento». «¿Por qué?», pregunté. «Es una especie de faro». «Hay uno junto al puerto que es mucho más brillante». «Bueno, se supone que es para distinguir la casa en el cielo nocturno. Es un pequeño capricho de Volstads que su hijo mantiene. Pregúnteles y ellos dirán que este es quizás el trabajo más importante, teniendo en cuenta lo prominente que se menciona en su contrato. Lo mejor es asegurarse de que se enciende antes de que se ponga el sol. Comprueba el aceite antes de que anochezca para asegurarte de que no es necesario rellenarlo. Tienes tiempo de sobra para hacerlo. Cuando el cielo empiece a ponerse, hay que encender la luz. ¿Lo ha entendido?» «Supongo que sí». El viejo Olaf no parecía satisfecho. «No le ves sentido, ¿verdad, muchacho?», preguntó. «No, la verdad es que no. Que sepas que tu trabajo es mantener la luz encendida y apagarla por la mañana. Podrías dormir todo el día, dejar que la casa se ensuciara y el jardín se muriera. Y dudo que a Volstad le importara un bledo. Pero la luz debe permanecer encendida por la noche. ¿Te ha quedado claro?». Asentí e Isaac me dio una palmada en el hombro. «Buen hombre. Ahora bajemos. Tengo que hacer unas reparaciones en la casa y me vendría bien tu ayuda». Me adelantó para iniciar el descenso y pronto dejamos atrás la torre. Mi primer día fue bastante productivo. Fiel a su palabra, ayudé a Isaac a reparar unos viejos ladrillos en la parte norte de la casa. Después de eso, sin embargo, la carga de trabajo fue ligera. Pasamos más de una tarde bebiendo cerveza en el patio trasero. Teniendo en cuenta lo que me pagaban por el trabajo, me parecía una ganga. Estaba ganando casi lo mismo que había ganado como pescador. Por la noche. Cuando salí, desaparecimos dentro para ir a encender la torre. Le seguí escaleras arriba y observé cómo encendía el farol. Era un acto sencillo, solo una parada en la torre antes de que volviéramos a bajar para pasar la noche. Ya estaba pensando que podría disfrutar de mi nuevo empleo. Si la luz era lo más importante y todo lo demás eran tareas menores y emborracharse, podría soportarlo con creces. El día siguiente fue más de lo mismo. Isaac ya había apagado la luz cuando llegué, y pasamos buena parte de la mañana desbrozando el jardín antes de quedarnos a la sombra durante el mediodía en un almuerzo prolongado. Me propuse no dejarme llevar por las bebidas. El viejo Isaac se bebía la cerveza como si fuera agua, pero yo tenía mis límites. Nuestro almuerzo prolongado ocupó la mayor parte del día, salvo algunas tareas menores. Para cuando empezó a anochecer, estaba listo para irme a casa con un agradable zumbido y la sensación de que este nuevo trabajo era demasiado bueno para ser verdad. Cuando el viejo Isaac me habló, «¿Te olvidas de algo, verdad?», me preguntó. Hice una pausa. Tardé un momento en recordar a qué se refería.
La luz, dijo el viejo. Nunca olvides la luz, muchacho. Si hay algo que no puedes olvidar, es eso. Vamos, vayamos juntos. Me hizo un gesto para que le siguiera mientras se bebía lo que quedaba de cerveza y se dirigía a las escaleras. Al igual que antes, encender la luz era solo una breve parada antes de irnos. Una función trivial en la que insistía una familia excéntrica y con la que yo podía vivir. Las semanas que siguieron a mi contratación fueron tranquilas. Todo se ha dicho. A pesar de algunos proyectos más importantes de Isaac, como rehacer parte de la cubierta y un poco del tejado, mis días eran en su mayoría perezosos. A Isaac le gustaba espaciar los proyectos más grandes por cada uno que completábamos. Ganábamos algunos días en los que hacíamos trabajos triviales. Sospechaba que a él le gustaba holgazanear incluso más que a mí, y yo no era nadie para quejarme de cerveza gratis y una tarde tranquila en una jardinera, sobre todo no por el dinero que nos pagaban. Mi primer sueldo fue poco menos que glorioso. Estaba medio seguro de estar en un sueño, y saber que vendrían más me parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero llegaron más. En total, pasé 2 meses trabajando con Isaac, y fueron, sin duda, unos de los meses más fáciles en los que jamás había trabajado. Sí, veníamos todos los días, pero la carga de trabajo nunca fue pesada. Siempre que encendíamos la torre al anochecer, todo iba bien. Isaac solía ser el encargado de encender la torre en los 2 meses que trabajamos allí. Yo solo lo había hecho una vez. Aún no entendía el propósito de aquel extraño ritual, pero su significado estaba arraigado en mi mente. Todas las noches, antes de irme, subía con Isaac a encender la torre. A veces iba antes para comprobar el aceite, pero era un trabajo que solía hacer solo. Cuando terminó nuestro tiempo y habían pasado los 2 meses, recuerdo que Isaac me dijo que iba a seguir adelante. Era tarde en el que sería nuestro último día juntos. Habíamos pasado el día repintando parte del porche trasero recién reformado, y ahora estábamos sentados en sillas de jardín bebiendo cerveza y mirando al jardín. «Mañana estarás solo», dijo Isaac. Las palabras habían surgido aparentemente de la nada. Le miré, medio sorprendida. Sabía que nuestros días juntos estaban contados. «¿Por fin te vas, viejo amigo?», le pregunté. Todos los grandes proyectos están terminados. El tejado, el porche, las cosas que no podía hacer yo mismo. Ya sabes, el trabajo. No me necesitas aquí y puedes pagarte tu propia cerveza. Me reí y vi que el viejo me sonreía. Mi hija está en la ciudad de visita cuando se vaya. Iré con ella. He pasado toda mi vida en este pequeño lugar. Me gustaría aprovechar los años que me quedan para salir, ver algo más del mundo antes de que sea demasiado tarde. Asentí y el viejo Isaac bebió otro sorbo de cerveza antes de meter la mano en el bolsillo de su sucio mono. Sacó un trozo de papel y me lo ofreció. «Dudo que tengas problemas, pero si me necesitas, puedes localizarme. Debo advertirte, sin embargo, que después de una semana no estaré en la ciudad. Tendrás que contratar tu propia ayuda». Tomé el número. Qué pena. Dudo que sean la mitad de encantadores. «Un veterano», le dije. Brindé con mi cerveza y él me devolvió el gesto. «Si no te vuelvo a ver, ha sido un placer, Nikolai. Lo mismo digo». Nuestras botellas tintinearon juntas mientras dejábamos que terminara nuestro último día. Al final, Isaac y yo subimos a la torre para encender la luz y luego nos fuimos. Los primeros días a solas fueron tranquilos y demasiado silenciosos. Tenía música para hacerme compañía, sí, pero la música no era lo mismo que la compañía. El viejo Isaac había tenido la amabilidad de dejarme una nota en el cobertizo recordándome lo de la luz, y me la guardé en el bolsillo para no olvidarla. No venía por las tardes. Siempre subía para asegurarme de que la luz estaba encendida antes de irme a dormir. Por lo menos, esa parte de mi trabajo la hice perfectamente bien durante las 4 primeras noches. Fue la quinta cuando me encontré con algún problema. Cuando el sol empezó a ponerse, subí a la torre, como hacía siempre.
Me dispuse a encender la luz, pero me di cuenta de que no se encendía. La llama se apagaba rápidamente y parecía mucho más débil que antes. No fue difícil averiguar por qué. La reserva de aceite estaba casi completamente seca. Debía de haberse quemado casi por completo la noche anterior. No había suficiente para encenderla. Me maldije en silencio por haber olvidado el aceite, pero era un error que dudaba volver a cometer. Al menos sabía dónde había guardado el aceite el viejo Isaac, y solo había que bajar rápidamente al cobertizo a buscarlo. Llené un pequeño bidón que usábamos para los viajes de ida y vuelta a la torre. El cielo estaba oscureciendo cuando salí del cobertizo. La luz llegaría un poco tarde, pero pensé que estaba bien. Volví a la casa y me dirigí a la torre una vez más. El viaje no habría durado más de 10 minutos, como mucho. Confieso que no me moví tan rápido. Al fin y al cabo, aún había algo de luz en el cielo. Una vez que entré en la pequeña habitación en lo alto de la torre, cumplí con mi deber y comencé a alimentar la lámpara una vez más. A través de la ventana teñida de verde, podía ver el sol poniéndose en el horizonte, la última pizca de luz que asomaba antes de desaparecer para siempre. Sin embargo, había algo que no encajaba en aquel cielo. En aquel momento, las estrellas parecían demasiado brillantes para ser el atardecer. Me sorprendí a mí mismo mirándolas fijamente y deteniéndome un momento al creer verlas moverse, mientras vaciaba el bidón de aceite. Me acerqué a las ventanas y miré al cielo. Una de ellas se abrió, permitiéndome ver lo que fuera que hubiera ahí fuera. No recordaba haber visto nada sobre una tormenta en el horizonte, pero lo que parecía ser una nube oscura se cernía sobre nuestra pequeña ciudad. Era muy diferente a cualquier nube que hubiera visto antes, aunque su textura era errónea, como agua agitada. Era extraño que también pudiera ver estrellas a través de esa capa de nubes. Podría decirse que era demasiado pronto para ver estrellas tan brillantes y que la capa de nubes era demasiado espesa. Oía un zumbido sordo en el oído y juraría que creía que la capa de nubes estaba bajando. Algo iba mal, pero ¿qué? No sabría decirlo. Las infinitas estrellas entre aquellas nubes oscuras parecían desvanecerse. Oí un profundo estruendo que sacudió el paisaje a mi alrededor como el rugido de algún gran monstruo. La nube seguía agitándose violentamente mientras me cercioraba de que, en efecto, estaba cada vez más abajo, cada vez más cerca. Las luces palpitantes se hacían cada vez más frecuentes. El zumbido de mis oídos no solo se hizo más fuerte, sino casi doloroso. Y cuanto más alzaba la vista hacia aquella cosa antinatural, más me daba cuenta de que lo que contemplaba no eran las estrellas, ni una simple nube. Lo que contemplaba no era nada que pudiera siquiera empezar a comprender. Su inmensidad iba mucho más allá de lo que podía ver con claridad. Cosas oscuras se retorcían en la masa de la entidad sobre la ciudad. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiéndome con un miedo atroz. El zumbido de mis oídos era cada vez más fuerte. Podía saborear la sangre cobriza y sentirla correr por mi nariz. La mera presencia de esa cosa era demasiado. Su proximidad ejercía una presión que parecía que iba a destrozarme. Presa del pánico, choqué contra el farol y me quedé mirándolo, estupefacto. El farol, la linterna apagada. No sé por qué pensé que me ayudaría. La presión en mi cabeza no hacía más que empeorar, aunque mi mente apenas podía funcionar mientras la cosa se hundía hacia el pueblo. Cogí el mechero y lo acerqué a la mecha. La luz de la torre brilló y sentí que el suelo volvía a retumbar debajo de mí, esta vez con más fuerza, tanta que estaba seguro de que los cimientos de la propia casa se derrumbarían. Perdí pie y me desplomé. Al caer al suelo, escupí sangre. La presión me aplastaba el cráneo. Ahora sentía que la cabeza me iba a estallar, pero cada vez más débil. Me tumbé en el suelo, jadeando mientras el dolor empezaba a desaparecer. Volví a mirar por la ventana y vi que la forma del cielo estaba más alta.
Sus estrellas parecían más tenues y lejanas. De algún modo, la luz la había hecho retroceder. No sé exactamente cómo, pero no iba a negarme esa pequeña victoria. Me levanté con pies inseguros y corrí hacia la ventana. Casi tan pronto como había llegado, la entidad había desaparecido y no había dejado rastro de sí misma. Casi ningún rastro de sí mismo. Mi pequeño pueblo no tiene periódico ni canal de noticias. Las noticias corren rápido, y no tardé en enterarme de que 6 personas habían muerto repentinamente durante la tormenta de aquella noche. Todos eran mayores y ya estaban enfermos, pero se habían desplomado, muertos en la calle o en sus casas, con la sangre manándoles de los ojos, la nariz y la boca. Dudo que el médico del pueblo llegara a averiguar por qué. Si alguien en el pueblo sabía lo que realmente había sucedido, no lo dijo. No se mencionó la luz de la casa de los Ballstad. A la mañana siguiente llegué tarde al trabajo. Aún me dolía un poco la cabeza. Mi visión era ligeramente borrosa, pero sabía que tenía que apagar la luz. Lo que yo diga. Escena que no salió durante el día. No sé si me sorprendió encontrar al viejo Isaac esperándome en la casa de los Ballstad. Cuando llegué, el viejo estaba sentado pacientemente en el porche, observándome con una expresión difícil de leer. Me detuve al pie del porche. No se movió. «Ven y siéntate», dijo. «Tú y yo tenemos que hablar». Lentamente, me acerqué para hacer lo que me pedía. Me senté a su lado, sintiéndome como una niña a punto de ser regañada y odiándome por ese sentimiento. «Supongo que lo has visto», me preguntó. Dudé un momento antes de asentir. El aceite. Olvidé comprobarlo. Bajé a por más. «Y no es un error que volverás a cometer», dijo el viejo. Suspiró. Su expresión se suavizó. «Tu error fue menos costoso que el mío. Olaf Bolstad me contó lo que ocurriría si no se mantenía encendida la luz. En mi juventud, descarté su historia como las divagaciones de un viejo loco. Una noche, descuidé la luz por completo. Esa cosa cayó del cielo y 50 personas perdieron la vida. Antes de que Olaf corrigiera mi error, casi se mata en el proceso. Esperaba no cometer el mismo error contigo, dándote una razón más mundana para mantener la torre iluminada por la noche. Tal vez eso fue un error en sí mismo. En cualquier caso, el daño está hecho, y estoy agradecido de que solo fueran un puñado de almas. Esta vez. Me quedé en silencio mientras le escuchaba hablar. Me tomó un tiempo encontrar las palabras. ¿Qué era esa cosa, Isaac? ¿Qué quería? No puedo decirlo, respondió Isaac. A día de hoy no sé exactamente qué es. Solo lo he visto una vez. Dudo que ni siquiera Olaf lo supiera, o su abuelo, que descubrió cómo ahuyentarlo con la luz. No creo que sea algo que debamos saber. Solo creo que es algo que debemos temer. ¿Sabes cuál es tu trabajo ahora, correcto? Asentí lentamente. Bien. Tengo la piedra para hacer un nuevo monumento en el jardín trasero. Puedes ponerlo junto al mío. Piénsalo como un recordatorio de lo que puede pasar, aunque no creo que lo necesites. Conoces el costo de la negligencia, muchacho. Confío en que no vuelvas a repetir tus errores. Asentí y vi cómo el viejo Isaac se levantaba. Suspiró cansado y se frotó las sienes. Antes de marcharse, me miró por última vez. Cuídate, muchacho. Este mundo está lleno de cosas terribles. Rezo para que no te encuentres con más. Me dejó y desde entonces no he vuelto a verle. Todavía trabajo en la casa Bullstad. Llevo allí 2 años. Nunca he visto a esa criatura en las nubes desde entonces. Ahora sé que no debo cometer errores.